Hoy día hemos llamado la conferencia, la charla, el debate, como llamarlo, las dos miradas de la educación. Y creo que tenemos dos invitados que son de lujo. Esto se dice siempre en las conferencias, pero en este caso sí son de lujo. ¿Ah? No, eso no se dice. En este caso me puede decir por qué son de lujo, porque tenemos en el fondo probablemente dos miradas que son distintas, dos miradas que han sido parte del debate de los últimos años y de forma tal que hemos podido reunirnos acá y hacer un debate y tratar de pasar por la mayor cantidad de temas posible de forma tal de que podamos en el fondo contrastar los temas. Quiero partir por la visita, Carlos Reyes, director del Centro de Estudios Públicos de Educación, ustedes lo conocen, economista, y local, Fernando Adria, también lo conocen, sobre todo los estudiantes de Derecho, y que en el fondo es abogado, y por lo tanto además hay una cosa interesante de que hay dos miradas no solo distintas del problema de la educación, sino que hay dos aproximaciones distintas, una de las aproximaciones de la economía, quizás otra aproximación del derecho, en fin, lo vamos a ver en el transcurso de esta jornada. Quiero agradecerles que estén acá, les pido un aplauso porque y el interés y el auditorio lleno da muestra de que claramente es un tema que es transversal y que interesa a todos ustedes. Bien, yo creo que tenemos muchos temas que hablar y que conversar y por lo tanto quiero partir por una cosa que es súper general, ¿ya? De forma tal de que podamos conversar la mayor cantidad posible de temas y de forma lo más informal posible. Y quiero preguntarle, y quiero partir por ti, Fernando, para después preguntarle a Farad, ¿cuál es la real crisis de la educación? Y te quiero preguntar así como de forma muy concreta, porque yo sé que ha sido un eslogan, ha sido una frase dicha por mucha gente, la educación está en crisis, una frase que está dicha en muchos países, por lo demás, o sea, no es propio de nuestro país decir que la educación está en crisis. Y si hacemos un ejercicio y decimos que, no sé, un índice de 0 a 100, donde 0 es la peor educación posible de un país, hagamos cuenta el Congo, el Sierra Leona, no sé, el peor país posible. Y 100 es el mejor país posible, que no sé cuál es para ti, pero, no sé, Finlandia, Alemania, quien sea, o algún forma de 100. Entre 0 y 100. Entre 0 y 100. ¿Cuál es la real crisis de la educación chilena? Y te pido que me lo digas para la educación escolar y para la educación universitaria, porque no necesariamente solamente. De forma tal que podamos partir el debate desde dónde está. ¿Cuál es el grado de este terremoto que tenemos en Chile? Te voy a preguntar lo mismo. Bueno, gracias por la invitación a conversar de estas cosas que son muy importantes y sobre los cuales tenemos todavía que escuchar iniciativas en lo que viene importantes, que va a ser un tema de discusión. Y yo creo que para una pregunta como esa, yo no sé cómo ponerme en un índice con otros países. Así que no, esa parte, pero voy a tratar de responder la pregunta en el espíritu que fue formulada. Yo creo que uno debería distinguir dos tipos de problemas, porque el tipo de discusión y de soluciones a los cuales llevan son distintos. Uno son problemas que tienen que ver con la normal operación de un sistema que no es perfecto, y entonces la pregunta es cómo identificar las patologías o imperfecciones del sistema y cómo corregir. Esa es una. Mi impresión es que hasta por lo menos hasta la discusión, por lo menos hasta 2011, esa era la discusión, la manera de afrontar la educación en Chile. Y yo creo que desde entonces, quizás desde antes en algún sentido, se puede apreciar el sufrimiento de otra manera de entender. Es que el problema no es que el sistema no esté funcionando suficientemente bien y por tanto hay que corregirlo. El problema es que el sistema está diseñado de modo que aunque actuara, o sea, aunque se desempeñara a la altura de su diseño, lo que produciría sería algo problemático. Y, digamos, tomando en cuenta que la idea es poner esto de modo relativamente breve, por razones obvias, yo diría, básicamente, lo que es el problema con el sistema educacional es que es un sistema que se desentiende completamente de la siquiera pretensión de que la educación tiene que ser igual para todos, e igual, aquí ojo, para cuidarme de caricaturas de las cuales ya ha sido víctima,
Igual no quiere decir la misma clase de historia gris a la misma hora en todos los colegios. Igual quiere decir que abra las mismas posibilidades de desarrollo de la personalidad. Fernando, vamos a entrar en todo eso, pero me interesa que el diagnóstico principal, ¿cuál enfermo está el enfermo? El problema es un sistema de mercado. Es decir, trata a la educación como un bien que se compra y se vende en el mercado. Y cuando el mercado opera bien, produce desigualdad, ¿no? O sea, es cosa de ver lo que pasa en todos los mercados, el mercado automotriz, el mercado inmobiliario. El mercado le da al que tiene y no le da al que no tiene. Y este es un mercado corregido, sí, corregido por una provisión mínima para garantizar que el que no puede comprar nada va a recibir algo. Y entonces el sistema entiende la educación como algo que ni siquiera tiene una pretensión de igualdad. Lo que hay es una garantía mínima y sobre ese mínimo cada uno verá lo que puede comprar. Bien, Jara, siguiendo la misma pregunta, no sé si tú quieres ir al índice o al fondo aproximadamente de otra forma. Voy a contestar lo que me pregunto. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en la universidad compartiendo algunas ideas con ustedes. En 2012, un estudio publicado en una revista prestigiada internacional, comparación de alrededor de 53 países. Chile es el país que está en segundo lugar en términos de mejoramiento, tanto en calidad como en equidad, en el mundo. Por supuesto, ustedes me podrán decir, partimos de un nivel muy bajo, por lo tanto, subir a partir de un nivel muy bajo no tiene mucha gracia. Pero indudablemente que desde el punto de vista de las aspiraciones de muchos ciudadanos, la posibilidad de que el país esté progresando y que además esté reduciendo sus brechas de equidad o las diferencias de desempeño, indudablemente que es valioso. Yo creo que eso hay que rescatar. El sistema, por lo tanto, si uno lo mira, no está realmente en crisis. El sistema escolar está avanzando, está muy lejos todavía de lo que uno desearía, pero para darles una idea, las brechas en Chile son hoy día en términos de desempeño entre niños de nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo mucho menores de lo que son, para los datos que tenemos, digamos, en todos los países latinoamericanos, y bastante mejor en términos de brecha de algunos países europeos, incluso como Hungría, a pesar de que esos son sistemas fundamentalmente estatales. Por lo tanto, el problema de la educación chilena creo que no está ligado necesariamente a la forma en que el sistema educacional chileno se organiza, sino que hay cosas que son mucho más de fondo, que supongo que abordaremos durante el debate. Respecto al sistema de educación superior, de nuevo, si uno mira tasas de graduación, si uno mira tasas de desempeño en el mercado laboral, si uno mira, ¿no es cierto?, algunos indicadores tradicionales a través de los cuales se mide universidad de egreso oportuno, el sistema de educación superior chileno se desempeña relativamente, de nuevo en el contexto latinoamericano, relativamente bien, muy por debajo de lo que se observa en algunos países asiáticos, muy por debajo de lo que se observa en algunos países europeos, pero indudablemente que es un sistema que está a medio camino, que tiene que mejorar mucho en aspectos particularmente específicos, pero si uno usa los indicadores tradicionales para comparar sistemas de educación superior, difícilmente se puede decir que el sistema educacional chileno está en crisis. Sí tiene un gran problema, que es lo que de alguna forma ha estado también en la discusión, ¿no es cierto?, que es relativamente caro para la calidad que ofrece. Bien, o sea, yo me hago la conclusión, que a lo mejor no es la conclusión que ustedes comparten, que según tú, Cara, este es un enfermo que va mejorando, y según tú, Fernando, este es un enfermo que con el tratamiento que tiene no va a mejorar nunca. Esa es la conclusión que saco yo, cada uno saca sus conclusiones, y por lo tanto ahora me interesa desmenuzar al enfermo, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que partir por algo, y me interesaría partir por la educación superior. Para que después entremos a los otros temas de educación escolar. Y la primera pregunta, que también es un poco general, pero que ha surgido en el debate en las últimas semanas, es si la universidad debe ser para todos, porque de ahí parten muchas cosas. Fernando, ¿la universidad debe ser para todos? Para todos, diría yo que tiene cierta ambigüedad. Si uno, y a lo mejor una analogía puede ser útil, si uno pensara en un sistema público de salud, como el sistema Nacional de Salud Británico o otros sistemas que son comunes en otros países, ¿no? Uno entonces preguntaría, ¿la salud tiene que ser para todos? Y en algún sentido sí, y en algún sentido no. Es evidente que un sistema público de salud
no puede atender a toda demanda que cualquiera quiera. Si no fuera por otra razón, porque eso querría decir que se gastarían recursos desproporcionados del mismo tiempo. Pero sí quiere decir que el criterio de distribución de las prestaciones de salud tiene que ser la necesidad, no tiene que ser la capacidad de pago, etc. No, esa es la lógica de un sistema público, es la lógica de la salud como un derecho social. Entonces, si la pregunta debe ser la universidad para todos, en el fondo es la pregunta, ¿debe ser tratada la educación universitaria como un derecho social? Yo diría sí, pero eso no implica necesariamente, esa es una cuestión de decisión política posterior, eso no implica necesariamente que se trata de que el 100% de la cohorte vaya del mismo modo, que tampoco implica que todo el que quiera una resonancia nuclear magnética a la semana la tendrá. Lo que sí quiere decir es que el criterio de distribución no puede ser el criterio de cuánto cada uno puede pagar privadamente, tiene que ser un criterio como el sistema público de salud, protocolos públicos que especifican cómo se accede, bajo qué condiciones se accede, cuáles son los criterios de admisión, etc. Sara, respecto a tu punto. Yo creo que lo importante es que la probabilidad de acceso a un sistema de educación superior y a cada una de las instituciones sea relativamente igual para todos los jóvenes, independientemente de su origen. Eso es lo que persigue uno al final, un sistema de educación que a uno le satisfaga, ¿no es cierto? Ahora, de nuevo, si todos van a una institución de educación superior, eso depende de las preferencias de esas familias, digamos, ¿no es cierto? Y también depende de la voluntad política del país respecto de si es razonable o no. Ahora, en la práctica ningún país ha buscado tener acceso completo a educación superior. Bien, entonces hay un cierto consenso respecto a este punto y por lo tanto me gustaría, y ahora preguntarte a ti, Jara, primero, en el fondo, hemos determinado que ciertas personas tienen el derecho o de acceder a la educación superior. La pregunta es cómo se financia ese derecho social, el supuesto que sea un derecho social, o esa posibilidad, o como la queramos llamar. ¿Cuál es la fórmula ideal de financiamiento? Bueno, yo creo que no hay una fórmula ideal, pero yo diría que desde el punto de vista de las tendencias que uno observa, yo creo que las razones de por qué eso es así es relativamente obvio, es una combinación de recursos privados y recursos públicos. Parte de la contribución tienen que hacer las familias, otra parte la tiene que hacer el Estado. Ahora, eso no significa que las familias en el presente necesariamente tengan que enfrentar el costo de la educación superior, ¿no es cierto? Hoy día hay alrededor de 20 países en el mundo que tienen lo que se llama el crédito contingente al ingreso, que es un sistema en el cual las familias no aportan originalmente a la educación, sino que se financia luego por los ingresos futuros que tienen esos jóvenes que acceden a la educación superior. Me parece que es un sistema más justo, más equitativo y que equilibre las necesidades entre una sociedad que quiere dar por un lado acceso a la educación superior y por otro tiene que definir prioridades porque los recursos son relativamente escasos. Atendido el hecho de que el acceso a la educación superior es importante, pero parece que los beneficios de ese acceso son capturados íntegramente por los jóvenes que asisten a ese sistema de educación. Olvidémonos un poco de la investigación, de la docencia y la extensión, que son otros fenómenos. Estoy pensando solamente en la formación. Yo creo que no hay buenas razones desde el punto de vista de equidad, para pensar en que el acceso tiene que ser financiado con rentas generales o algún financiamiento de esa naturaleza. Fernando, ¿gratuidad para todos, como dice el programa de la presidenta? Sí, claro. De hecho, yo creo que el problema, yo no sé si voy a ser capaz de explicarlo en breve, pero yo creo que hay mucho más acuerdo de lo que parece. Porque un sistema como el que explicaba acá, el de crédito dependiente, cuyo pago es dependiente del ingreso, plantea naturalmente una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia un crédito cuyo pago es dependiente del ingreso del impuesto? No, o sea, yo tengo que pagar el 10% de mi ingreso como impuesto, o lo tengo que pagar porque estoy repagando un crédito. No es obvio, claro, habrá que ver cómo lo llama la ley. Si la ley lo llama crédito o la ley lo llama impuesto, pero por supuesto que ese no es el punto. Porque la pregunta es, una universidad que se paga de ese modo, no lo llamemos todavía, ¿es universidad pagada con cargo de impuesto o es universidad pagada con cargo de crédito? Yo diría que en el sentido que importa cuando se habla de gratuidad, la diferencia entre un crédito y un impuesto es la siguiente. Cuando es un crédito, yo tengo que devolver lo que he recibido, ¿no? Si yo recibo un refrigerador que vale 100, yo tengo que pagar 100. Si no tengo 100, malaya, tendré que pagar, y por eso me puedo encargar. Si yo pago el impuesto no se calcula por atención a lo que yo he recibido. El impuesto se calcula por atención a lo que yo puedo contribuir. Yo pago el 5% de mi ingreso. Y entonces yo no me puedo encarillar con el impuesto porque si no tengo ingreso no tengo obligación. Yo te entiendo, entonces, Javier, que tu posición, perdón, Fernando,
Esa es la diferencia. Hay tanto consenso que ya no lo estoy confundiendo. Yo te entiendo, Fernando, entonces que tu postura respecto a la gratuidad es que esto sea contingente a un impuesto a los profesionales. ¿Entiendo bien? Esa es tu propuesta, porque no ha sido explícita en el programa. ¿Cuál es la propuesta? O sea, me imagino que hay mucha gente que piensa que esto sale de las rentas generales, digamos, y digamos del mismo saco al cual uno podrá aportar como en el futuro como profesional, pero no está contingente exactamente a ser profesional. No, el problema, lo que yo diría es que esto, la lógica de esto no se entiende ni por la derecha ni por la izquierda. La izquierda cree que hay una diferencia fundamental entre créditos e impuestos y la izquierda piensa que eso no es gratuidad. Pero vale la pena detenerse un minuto. Hay una diferencia entre el sistema que el gobierno propuso de pago contingente al ingreso, que lo llamaba, y impuestos. Y es una diferencia que si uno lo mira como un seguro social, es una diferencia completamente racional. Y es la siguiente. En el sistema que el gobierno propuso, el que todos tenían que pagar por 180 cuotas y a las 180 cuotas no pagaban nunca más. Entonces, para los pobres, los que iban a tener poco ingreso, las 180 cuotas, aunque no hubieran devuelto todo, o sea, para ellos no impuesto, porque no dependía de lo que hubieran recibido, dependía de lo que podían pagar. Pero para los que lo reciban, los que ganan más, los más ricos, ¿no? Esos van a terminar de pagar, de devolver lo recibido antes de la cuota 180, la cuota, digamos, 110. Y entonces dejan de pagar. Entonces, esto es como un sistema de seguro social, imagínense un seguro de salud, el que no se enferma puede recobrar del seguro todo lo que pagó ese año. Es lo más irracional que hay. En un sistema de seguro social, todos aportan lo mismo y todos reciben la misma cobertura. Y entonces, para corregir el sistema, para hacer que el sistema que el gobierno anterior propuso sea un sistema de gratuidad, aunque con cargo de impuestos especiales, yo creo que no hace ninguna diferencia, para corregirlo es necesario cambiarlo. Primero hay que decir, todos pagan por el mismo tiempo. Y entonces los ricos pagarán, los que reciban más pagarán más y los que reciban menos pagarán menos. Es exactamente lo mismo que ocurre en un seguro social, ¿no? El que sufre un accidente recibe algo que el otro no recibe y entonces paga más. Y la otra corrección, que una vez que uno hace eso se da cuenta de que un sistema en que es impuestos para todos, o sea, todos pagan por 180 cuotas, es un sistema mucho más progresivo que un sistema en que es impuesto para los pobres y crédito para los ricos. Porque entonces podría ser un sistema que valiera para el 100%, no solo para el 90%, en que todos los estudiantes pagaran la universidad de ese modo, a través de contribuciones por un porcentaje de sus ingresos, y entonces ese es un sistema que contaría de muchos más recursos, porque ese 10% final es un 10% que va a terminar financiando el sistema. Claro. A ver, este es un tema que se viene discutiendo desde 1955, cuando debatió Milton Friedman las dos formas de financiamiento de la educación, por los graduados o crédito contingente al ingreso. Todos los países que lo han discutido han privilegiado crédito contingente al ingreso. Por distintas razones, yo no voy a echar la discusión técnica que es muy superior el crédito contingente al ingreso sobre el impuesto a los graduados. Pero la verdad es que la evidencia yo creo que es abrumadora. Eso es planteado en un trabajo por primera vez en el año 55, 57, por estar equivocado en el año, digamos, ¿no es cierto? Las dos formas de financiamiento, todos los países que han estudiado seriamente han concluido que el crédito contingente es muy superior al impuesto a los graduados. Ahora, respecto al programa, la verdad es que el programa es claro, es que se financiaría la gratuidad con impuestos generales, es otro animal, no es impuesto graduado ni crédito contingente al ingreso. Teóricamente el impuesto a los graduados y el crédito contingente al ingreso son de la misma familia, pero la implicancia práctica de los dos es muy distinto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si a uno le van a cobrar un impuesto a los graduados, y es una de las razones principales por qué se desechan los incentivos a graduados, se caen fuertemente, ¿no es cierto? En cambio, el crédito contingente al ingreso es un crédito que se paga independientemente de si la persona se graduó o no se graduó, pero tiene un nivel de protección relativamente apropiado en términos de que se paga en función de los ingresos y se eximen a aquellos que tienen bajos ingresos y eventualmente si no logran pagarlo no lo pagan en su totalidad. Esto, como digo, yo creo que está relativamente resuelto en la literatura y hay otras razones técnicas que lo explican, pero no es para no aburrirlo en más detalle. Fernando, ¿tú crees que en el fondo se plantea que efectivamente la forma de pagar la universidad es a través de un impuesto a los profesionales no sería considerado por la calle, entre comillas, como la letra chica del programa? Es decir, que esto no era gratis, sino que en el fondo yo iba a tener que pagar después. Sí, eso es la razón por la que está en sí, así es. Es una tontera, creo yo.
Porque, si me permite detenerme un poco, es bien raro lo que pasa aquí, porque fíjense ustedes que, como dice Harald, la oposición es impuestos generales, por un lado, y créditos o impuestos a los graduados, que serían de la misma familia, dice Harald. Pero noten ustedes que es bien raro, porque después de todo, impuestos a los graduados es un tipo de impuestos, ¿no? O sea, uno pensaría que uno diría créditos o impuestos. Y entonces por eso toda la literatura que discute hay que tomársela con cuidado, porque uno no puede dar por sentado. Entonces dejemos de hablar de créditos y impuestos y tomemos como ejemplo lo que se propuso por el gobierno pasado. Yo diría, está bien, digamos que sí ese proyecto con dos correcciones. Y la pregunta es si esas dos correcciones lo hacen inmanejable, lo hacen regresivo, y las dos correcciones, etc. Y las dos correcciones son solo las siguientes. Todo igual a lo que se propuso. Todo el crédito contingente al ingreso, que pagan a medida que tengan ingresos después de un cierto tiempo de año, no necesariamente que se gradúen, todo eso igual. Los problemas de fijación de aranceles, igual. Todo igual, con dos diferencias. Únicamente. La primera es que todos pagan por 180 puntos. Es decir, no es que si yo tengo ingresos altos y a la cuota 100 he devuelto todo lo que he pagado más el 2% de interés, yo dejo de pagar. No, como un seguro social. En un seguro yo pago lo que tengo que pagar con independencia de que yo me beneficie en el sentido de que me cubran o no. No, todos pagan por el mismo plazo. Bien. Y segunda, ese sistema vale para el 100% de los estudiantes. Nadie paga educación de su bolsillo. Entonces la pregunta es, cuando uno hace esas dos correcciones, por supuesto que el que sea difícil de cobrar, o que cuando vamos a empezar a cobrar, eso está en la parte común de los dos sistemas, ¿no? En los dos sistemas hay que pagar primero y cobrar después. La única diferencia es que en un caso todos pagan igual, todos contribuyen de acuerdo a sus capacidades, y que es universal. Y si uno pregunta, pasar de un sistema como el que propuso el gobierno pasado a este sistema con estas dos correcciones, es un paso que lo hace más regresivo o más progresivo, que lo hace más sustentable en el tiempo o que lo hace menos sustentable, que lo hace más problemático o menos problemático. Yo creo que es evidente que lo hace mucho más sustentable, menos problemático, menos regresivo, más progresivo, elimina una tendencia interna a la segregación, ¿no? Porque claro, hacia el 10% más rico no tienen los créditos, las universidades que los reciban no van a tener todas las limitaciones que tienen las otras universidades que los reciben. Entonces yo no veo de qué punto de vista uno pudiera decir que un sistema como el que propuso el gobierno de Piñera, el año corregido de estas dos maneras, es en alguna medida, o sea, yo diría es un Pareto superior, si me lo permite. Está claro. Han quedado claros los puntos y quiero ahora entrar en los planteles propiamente tal. O sea, ya hemos hablado de acceso, hemos hablado de financiamiento y quiero hablar de los planteles. Y quiero partir por una cosa casi filosófica. Tal. Yo sé que en Chile está prohibido el lucro en las universidades, así se estableció la ley, nadie sabe muy bien por qué se estableció así, pero se estableció así. Y por lo tanto después podemos entrar en la realidad de que muchos planteles han incumplido esa ley. Pero a mí me interesa una cosa más filosófica. Que es casi obscena y pornográfica plantearla a esta altura de la vida. Yo le quiero preguntar, Harald, si tú consideras que el lucro de la universidad es malo en sí mismo, o pueden haber buenas universidades con fines de lucro. Estoy hablando a nivel mundial. Lo que pasa es que depende del concepto que tengas de universidad, porque la universidad requiere investigación, requiere, o sea, el concepto tradicional que uno tiene de universidad es una universidad donde hay investigación, donde hay extensión, donde hay bienes públicos, y eso no se financia si no es con filantropía o con aportes estatales. Esa es la verdad. ¿No es cierto? Ahora, el mundo, producto de la masividad, que es un fenómeno relativamente reciente de los últimos 50 años, ¿no es cierto?, ha ido evolucionando hacia otras instituciones que son de carácter más docente. Por ejemplo, si ustedes ven a América Latina tiene 4.000 instituciones, o sea, 4.000 universidades, tiene 12.000 instituciones de educación superior, 4.000 universidades. De esas 67 son complejas. 67 complejas significa como la Universidad de Concepción, como la Universidad de Chile, como la Universidad Católica. Esas son las 3 instituciones complejas en Chile. 67 en toda América Latina. Hay otras 200, aproximadamente un poquito más de 200, que son universidades que podríamos llamar emergentes de investigación. Que son universidades como la Oxford, como la Universidad Austral, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay una categoría relativamente amplia. Y las otras 3.700 universidades, en la práctica son universidades docentes. ¿Qué significa eso? Que hacen menos de 20 papers al año. Más o menos esa es la calificación para universidades docentes. Y en esas, la mitad es con fines de lucro, en América Latina.
la otra mitad sin fines de lucro corresponde a fundación. Esa es la realidad del mundo universitario, es la realidad del mundo universitario en América Latina, es la realidad del mundo universitario en Asia, es la realidad del mundo universitario en Estados Unidos, en Canadá. Europa escapa un poco de esta tendencia. Ahora, Europa es un sistema tremendamente selectivo de acceso a la educación superior, ya hay diferencias entre países, pero yo creo que es bueno, es razonable describir a Europa como un sistema que es distinto al resto del mundo, que es mucho más selectivo. Esa es la realidad. Entonces, yo la verdad es que no tengo problemas con la existencia de esas instituciones. Ahora, la ley en Chile establece otra cosa, esa ley electoral de Fernando. Sí, yo no sé si la manera en que formula la pregunta no es correcta. Tú dices que es mala en sí misma, el lucro es malo en sí mismo. No, yo te lo planteo, o sea, en sí mismo no deberían existir las instituciones. No me quiero, digamos, hacer tema de eso. Malo en sí misma, o pueden haber buenas universidades con fines de lucro. Yo diría que esa no es la oposición correcta. No es que si es mala en sí misma, entonces toda universidad con fines de lucro va necesariamente a ser mala. O sea, es perfectamente posible que sea mala en sí misma, pero que eso no, que hay algunas universidades que sean extraordinariamente buenas aunque tienen fines de lucro. El punto, la discusión sobre el lucro, diría yo, es una discusión cuyo sentido no aparece si uno la tiene por referencia a instituciones individuales. Porque si uno lo mira, por ejemplo, hay relación entre el lucro y la calidad. Yo diría que es bien obvio que los fines de lucro no son incompatibles con altísima calidad. Yo supongo que los Mercedes-Benz no se producen porque filantropía, es por fines de lucro. Lo que pasa, entonces, uno no ve el problema cuando mira y examina una unidad. Entonces, esta unidad. La pregunta es una pregunta institucional, no un sistema institucional que declara que es perfectamente aceptable, lícito y razonable, que la finalidad principal de quien entra al negocio de tener universidad sea obtener utilidad particular, es esa, como caracterización del sistema universitario, una cuestión que va a hacer de ese sistema universitario un mejor sistema universitario o no. Y lo que yo diría que está envuelto en eso es la pregunta por el correlato institucional de los fines de lucro, por lo que va junto con los fines de lucro, que es el mercado. Entonces la pregunta en realidad ¿es adecuado un sistema universitario en que la educación universitaria se vende como un bien en el mercado? Y yo diría que la respuesta a eso es no. Y por eso entonces es necesario un sistema de financiamiento que independice radicalmente lo que cada uno recibe de lo que cada uno puede pagar, y un sistema de fondos basales que permita que haya universidades que no se pueden financiar en el mercado en sus actividades universitarias ajenas a la educación, a la enseñanza, y que necesitarán ser financiamientos públicos. Fernando, pero ¿por qué no nos aclaran más este punto? O sea, ¿por qué no? ¿Dónde se genera el problema de que entre, como que dice, el mercado adentro de la educación como existe en otras actividades de la vida cotidiana? ¿Dónde está el problema? Y la educación tiene varias características peculiares. El problema es cuando se provee con fines de lucro. Lo que se introduce es el reconocimiento. Recuerda, la pregunta no es, el problema no es si se provee con fines de lucro, ¿no? La pregunta es si se debe reconocer públicamente como legítima la provisión de fines de lucro. Entonces lo que se está diciendo, cuando se permite, es que se está reconociendo que el interés del dueño de retirar utilidades es en principio un interés que justifica sus decisiones pedagógicas o universitarias. Esto vale también para la escuela, por supuesto. Aquí yo creo que no hay diferencia. Entonces, la decisión de contratar un profesor adicional o de, dar mayor financiamiento a cierto tipo de actividades y no a otras, comprar un data show o no comprarlo, todas esas decisiones, si no hay fines de lucro, la autoridad que las toma tendrá que preguntarse, ¿es esta la mejor manera de invertir recursos escasos para el bien de la universidad? Y supongo lo que hacen las autoridades en esto. Se preguntan de todos los usos alternativos que tenemos para los recursos que tenemos. ¿Es la biblioteca, por ejemplo? Lo mejor. Ahora, si esta universidad fuera una universidad que tuviera y reclamara tener y que tuviera un estatuto jurídico que le permitiera tener fines de lucro, eso querría decir que cuando están discutiendo sobre si se conviene o no gastar los recursos que hay en la biblioteca, estaría la biblioteca, aumentar los profesores, digamos, y tercero, retirar utilidades. Y retirar utilidades es distinto, porque retirar utilidades no es decir que este es otro uso alternativo de los recursos que es bueno para la institución. No, esto es una cosa que está en contra de la institución.
O sea, o yo retiro o compro más libros. Entonces, el problema de los fines de lucro en la educación es si la educación, como actividad que supone una comunidad que se desarrolle, es una actividad que es compatible con un régimen legal que premia, o por lo menos fomenta, que oposición, ¿no? Que el que instala, el que se decide a ofrecer educación, tiene un interés, está en oposición al interés del que quiere.